reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. The Lord God has given me Mi Señor me ha dado una lengua de that I iniciado might know para saber decir al abatido una palabra de aliento. that will rouse them. Morning after Cada morning, mañana me opens my ears espabila that I el may oído hear. And I have not, para que have escuche not turned back. como los iniciados. I gave my El baptism Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché to atrás. those who pluck. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, I did not las shake. mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. I am not El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. flint. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Verbum Domini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Form of God, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. to be grasped, Al contrario, se despojó de su rango, taking the
y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. He humbled himself. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Verbum Domini. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Christ became obedient to the point of death, even Cristo obediente incluso hasta la muerte en la cruz. because of this, God greatly exalted him. Porque fue exaltado a la muerte en el nombre de todo nombre. Glorias y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Passion of our Lord Jesus Christ. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. The Passover and the feast. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los letrados Chief priest pretendían prender were seeking a Jesús a traición by y treachery darle muerte, death. They said, pero decían: no durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. when he was in Bethany, Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, Simon the leper sentado a la mesa, came with llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, costly, genuine. de nardo puro. She broke the alabaster. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. There were some Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y regañaban a la mujer, Jesus said, pero Jesús replicó: déjenla, Why do you make trouble? porque la molestan. She has done a good Lo ha hecho conmigo, está bien, The poor you will porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. you will not always. Pero a mí no me tienen She siempre. has done what she Ella ha hecho lo que podía. anticipated anointing. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro The gospel que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, will be told in se recordará también lo que ha hecho ésta. then Judas Iscariot, Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. when they heard him, Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. then he looked for an Él opportunity. andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? He sent 2 of his disciples and said to them, Él envió 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en que entre díganle al dueño. the teacher says, El maestro pregunta: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? then he will show you a Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglarla con divanos, prepararle allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Al atardecer, fue él con los 12. Estando a la mesa, comiendo, Jesus said, dijo Jesús, Amen. I say, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, one who is eating uno que está comiendo conmigo. Ellos consternados empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿seré yo? Respondió, he said to them, uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. For the Son of Man indeed goes El Hijo el del Hombre se va como está escrito, to that man by whom the Son of Man. pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. while they were eating, Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Take it. tomen, This is my esto es mi cuerpo. then he took, Cogiendo una copa, gave thanks, pronunció la acción de gracias, se la dio all drank from it, y todos bebieron. said to them, Y les dijo, This is my blood, esta es mi sangre, which will be shed. sangre de la alianza derramada por todos. Say to you, Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. then, after Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesus said to them, Jesús les dijo, all of you will have your todos van a caer como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. But after I have been raised Pedro replicó, for you to Galilee. aunque todos caigan, yo no. Even though all should have their fate, Jesús mine will not. le contestó, said to him, te aseguro Say to you, this que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3. vehemently, Pero él insistía, Even though I should have aunque tenga que morir contigo, not deny you. no te negaré. and they all spoke. Y los demás decían lo mismo. Then they came to a place, Fueron a una finca que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan began to be troubled. y empezó a sentir terror y angustia He said, y les dijo, my soul is sorrowful. me muero de tristeza, quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, he advanced a little, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, might pass. se alejase de él aquella hora, y dijo, Abba, Father, Abba, Padre, all things are possible. tú lo puedes todo, Take this cup away from aparta de mí este cáliz, me, not what I will, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. He returned, Volvió them asleep. y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? could you not keep watch, ¿No has podido velar ni una hora? watch and pray Velen that you may not y oren go the para no caer en la tentación. is willing, El espíritu es decidido, pero la carne es débil. Again, De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. returned once Volvió y los encontró otra vez dormidos, did not keep, porque tenían los ojos cargados did not know. y no sabían qué contestarle. He returned, Volvió y les dijo, are you still sleeping? ya pueden dormir y descansar. It is enough. Basta. The hour has come. Ha llegado la hora. Behold, the Son of Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. and while he was still speaking, Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, accompanied by y con él sword, gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. betrayer, El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese es él. Préndanlo y condúzcanlo bien sujeto. and Y immediately, en cuanto llegó, se acercó y le dijo, Maestro, and he kissed him. y lo besó. At this, they laid Ellos hands on him. le echaron mano y lo prendieron. One of the bystanders, Pero uno de los presentes, desenvainando la espada de un golpe, le cortó la oreja Jesus al criado del sumo sacerdote. have you come out as against Jesús tomó la palabra y le dijo, ¿han salido a prenderme con espadas y palos como
como a casa de un bandido? A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Now a young man followed Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana about his body. y le echaron mano. They seized him. Pero él, soltando la sábana, se le escapó desnudo. They led Jesus away to the high priest. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los letrados y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. The chief priest Los sumos sacerdotes y el Sanedrín kept trying en pleno buscaban un testimonio contra Jesús in order to put para condenarlo a muerte found none. y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos poniéndose en pie daban testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en eso concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús: You no answer? ¿no tienes nada que responder? Men testifying. ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. Again the high priest El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: Are you the Christ, ¿eres tú el Mesías, Son of the living el Hijo de Dios bendito? then Jesus Jesús contestó: I am. sí, lo soy. And you will see the Son of Y verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿qué falta hacen más testigos? heard the Han oído la blasfemia. do you think? ¿Qué deciden? they all condemned Y him. todos lo declararon reo de muerte. Some began to spit on Algunos se pusieron a escupirle blindfolded him. y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: haz de profeta. And the guards Y greeted los criados le daban bofetadas. while Peter was below. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo: también tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: Neither know nor ni understand. sé ni entiendo lo que quiere decir. So he went out, Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. crowed. The maid saw him. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Once again, Y él lo volvió a negar. a little later, the Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. he began to curse. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre. ¿Qué dicen? And immediately Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Peter remembered, Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: before the cock crowed, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. and wept. Y rompió a llorar. As soon as morning came, Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los letrados y el Sanedrín en pleno the council prepararon la sentencia found Jesus, y atando a Jesús, lo llevaron him over. y lo entregaron a Pilato. Pilate questioned him. Pilato le preguntó: Are you the king of the ¿eres tú el rey de los judíos? He said to him, Él respondió: tú lo dices. So, the chief priest Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: no answer? ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesus gave him Jesús no contestó más, so that Pilate, de modo que Pilato estaba muy extrañado. on the occasion of Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. when they requested, a man called Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. The crowd came forward. La gente subió y empezó a pedirle el indulto de costumbre. Pilate answered, Pilato le contestó: Want me to release? ¿quieren que le suelte al rey de los judíos?
For he knew that it pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. but the chief priests Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llaman rey de los judíos? they shouted again. Ellos gritaron de nuevo, crucifícale. Pilate said, Pilato les dijo, Why? What pues, evil has he done? ¿qué mal ha hecho? they only shouted. Ellos gritaron más fuerte, crucifícale. So Pilate, Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. soldiers led him away inside the Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. in purple Lo vistieron de púrpura, crown of thorns, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. and kept striking his head, Salve, rey de los judíos. spitting upon them. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron To crucify him. para crucificarle. They pressed into service Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, who was coming in el padre de Alejandro y de Rufo, of Alexander lo forzaron a llevar la cruz to carry his cross. y llevaron a Jesús They brought him to the al place Gólgota, which is que translated quiere decir lugar de la calavera, They gave him wine, y le ofrecieron vino con mirra, but he did not take it. pero él no lo aceptó. Then they crucified Lo him, crucificaron divided his garments, y se repartieron sus ropas, casting lots echándolas a suerte to see. para ver lo que se llevaba cada uno. It was 9 o'clock in the morning. En media mañana, cuando lo crucificaron, en el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. With them they crucified Crucificaron con él a dos bandidos, one on his right, uno a su derecha y otro a su izquierda. those passing by, Y así se cumplió la escritura que dice, and saying, lo consideraron como un malhechor. likewise the chief Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. those who were crucified Los sumos sacerdotes se burlaban también de él, diciendo, at noon, darkness came a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. in the afternoon. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. En la media tarde Jesús clamó con voz potente, Eloi, Eloi, lama sabactine, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, está llamando a Elías. Y uno de ellos se echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo, Let us see if Elijah dejen a ver si viene Elías a bajarlo. Jesus gave Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. the veil of the sanctuary was El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. when the centurion El centurión que estaba enfrente, saw how he breathed. al ver cómo había expirado, dijo, truly realmente este hombre era el Hijo de Dios. Also women, Había también unas mujeres que miraban desde lejos, among them entre ellas María Magdalena, the mother
María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea, lo seguía para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. When it was already evening, Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble magistrado que también aguardaba el reino de Dios. came and created Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilate was amazed. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, He summoned the centurion. y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. He learned of it. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Having brought a linen cloth, Este compró una sábana down, y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro excavado en una roca, then he rolled a stone. y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. Mary Magdalene, María Magdalena y María, la madre de José, where he was laid. observaban dónde lo ponían. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. We've had a storm come through here where we lost power a couple Tuvimos una times, but tormenta que pasó por aquí, perdimos storm is past. electricidad un par de veces, pero gracias a Dios la tormenta ya pasó. In this morning's office of readings, En el oficio de lecturas de esta mañana, a beautiful reading from St. tuvimos una hermosa lectura de San Andrés de Creta. And he said of Y él dijo Jesus that his love acerca de Jesús que su amor will not rest no descansará until he has raised hasta que our human nature haya glory to glory. elevado nuestra naturaleza humana de gloria en gloria para unirla con la suya propia en el cielo. And this is a week when we learn the Y lesson esta es una semana en la que aprendemos las lecciones del amor del Señor. we have on Palm Sunday, the El Domingo de Ramos, Passion of the Lord, de la Pasión del Señor, a reading from one of the, siempre tenemos una lectura de uno de los evangelios según San Mateo, Marcos o Lucas. and on Good Friday, Y el Viernes Santo tenemos el relato de la Pasión según San Juan. exposed to all of these Así que somos expuestos a todas estas largas descripciones de la Pasión del Señor. Los 4 evangelios tienen una description of larga descripción de la Pasión del Señor. and ask, for example, what if Y, por ejemplo, missing from the four ¿qué Gospels? tal si What if we esto faltara de los 4 evangelios? learned of what our ¿Qué Lord- tal si no es que aprendiéramos lo que el Señor sufrió? What if they said, well, we just need to ¿Qué tal si dijeran, simplemente tenemos que hablar de sus milagros and that's y because que la gente lo aceptaba y luego hablar de su resurrección, pero evitemos esta parte del sufrimiento, esta parte fea de traición y negación y todo ello? wouldn't we be missing something ¿No nos faltaría algo extremadamente esencial para nuestra fe y para entender cómo vivir nuestra fe? Por supuesto que sí, porque es en especial en la pasión del Señor que aprendemos de ese gran amor que San Andrés de Creta mencionó. Su amor no descansará hasta que haya elevado nuestra naturaleza humana de gloria en gloria y la haya unido con la suya propia en el cielo. Así, pues pensamos en esa realidad, esa maravillosa verdad. Su amor no descansará. So when we think of that, Así que cuando pensamos en esa hermosa verdad, tie that to me gusta relacionarla con algunas de las lecciones que aprendemos de los diferentes relatos de los evangelios. Es en los evangelios que nosotros también aprendemos cómo sufrir bien. himself has endured El Señor mismo soportó sufrimiento. Así que sabemos que la vida humana tiene ese elemento de sufrimiento. No pasamos por esta vida sin ser tocados. Así que es del ejemplo del Señor. Él es el Maestro. El Señor
to the tienen necesidad de ello. took that donkey that had never been ridden. El Señor lo necesita, le dijeron a las personas de quien tomaron el asno. Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el que nos enseña también cómo sufrir bien. Tells us how to die, Él nos enseña cómo morir, not in revilement, not no just crying out, why? en medio del rechazo y sencillamente preguntando por qué, aunque el Señor cuando preguntó, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo que está haciendo es, está señalando el Salmo 22 que escuchamos hoy. In that psalm, it speaks of the Y en ese salmo habla de la realidad. feet. They've Taladran las manos y mis manos y los pies, se reparten mi ropa. also speaks of trust. Pero también nos habla de la confianza Same psalm. Yet you en ese mismo salmo. enthroned on the praises of Israel. Pero tú, Señor, In you our fathers no te trusted, quedas lejos. and you delivered them. Fuerza mía, To you they cried and they were in you they trusted and were not put. en ti confiaron y no fuimos defraudados. Así que este salmo, a pesar de expresar la realidad de que Jesús es el cumplimiento de este salmo, también es un salmo que expresa confianza. Así escuchamos las palabras de conclusión. Revere him Ustedes que temen al Señor, of confíen en Él, alábenlo, So let's linaje de Israel. briefly at today's Hablemos second reading, brevemente de la segunda lectura de hoy que nos puede ayudar a entender más profundamente esta verdad de la cual habló San Andrés de Creta. not rest. Su amor no descansará He has raised our hasta human que haya elevado nuestra naturaleza humana de gloria en gloria joined it with his own. y la haya unido con la suya propia en el cielo. Here's what St. Paul says in this. Esto es lo que San Pablo It's believed that St. Paul dice. is quoting a hymn that Se cree que San Pablo está citando un himno que lo precede y que era utilizado por los cristianos para explicar la esencia de la fe cristiana, Christ is. la verdad de quién es Cristo. St. Paul say in this ¿Y letter qué to dice Philippians chapter 2, San Pablo en esta carta a los Filipenses, capítulo 2? Cristo, though he was in a pesar de su condición divina, So this ancient así hymn, que este antiguo himno, earliest of Christian hymns, uno de los primeros himnos cristianos que cita Jesus San Pablo, habla de Cristo existence. y su preexistencia. I would say San Juan diría que with God. He's God. está con Dios, que es Dios, He's with God. que está con Dios. We say in the creed, he's God from En God. el credo decimos que Él es Dios de Dios, luz de luz. Christ Jesus, though he was, Jesucristo, a pesar de su condición divina, he emptied himself. Where we get the word se despojó de su rango. De ahí obtenemos la palabra conoces, que significa vaciarse. and he took the form of a Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Así que Él tiene la forma de Dios, pero ahora ha slave. adquirido la forma de un esclavo. He's emptied himself. He's poured Se ha entregado, joined himself to our own. se ha unido a nuestra propia naturaleza humana. But then something extraordinary. Pero luego algo extraordinario sucede. is this No extraordinary solo es extraordinario form of que God Dios, aquel que tiene forma de Dios, toma la condición de esclavo, deeper sino que va incluso más allá en la humildad. humbled himself, Se rebaja, becoming obedient to the point. se vuelve obediente hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Now think about this reality that people Pensemos en esta realidad de que la gente era ejecutada de diferentes formas. to death. Podían ser decapitados, When someone was apedreados, crucified, pero cuando alguien era there was an crucificado, extreme and era ultimate penalty for a slave. el castigo It wasn't just último y final para un esclavo. No solamente era horriblemente doloroso, sino terribly que era terriblemente humillante. stripped of their garments, Les quitaban sus ropas, cloth, or just quizás solo les dejaban naked for their shame. So the una, point was to publicly un pequeño expose them, trapo o totalmente desnudos. give them Así the que worst possible quedaban totalmente expuestos para darles el peor castigo posible. No solamente sería doloroso, sino humillante. This is what Jesus took on himself. Eso es lo que Jesús aceptó. Think of his birth in Bethlehem. Podemos pensar en su nacimiento en Belén, pero aquí en su pasión, Él se está entregando incluso más. He's humbling himself Se even está more. rebajando incluso más. Ask of Y la ourselves pregunta que podemos hacer de nosotros mismos es, for us.
¿Qué es demasiado humillante para nosotros? undergone for the Lord, ¿Qué hemos sufrido por el Señor? what he has done. No puede compararse con lo que Él ha hecho. Él se entregó en la forma de esclavo, se rebajó incluso hasta la muerte, una muerte de cruz, la muerte más humillante para un esclavo. So what is too much for us to do? ¿Qué es demasiado para nosotros, para hacer por Él, para amarle a cambio? Su amor no descansará hasta que haya elevado nuestra naturaleza humana de gloria en gloria y la haya unido con la suya propia en el cielo. But how does this ancient Christian hymn end? Este himno cristiano antiguo, ¿cómo termina? Emptied himself, Él se ha entregado, himself even se ha further. humillado incluso más allá. God, therefore, has greatly Dios, por lo tanto, lo ha exaltado enormemente. He's bestowed on him the name above. Le ha concedido el nombre por encima de todo nombre. Saint Paul referred ¿Y to. He's referring to a qué se refiere San Pablo? prophecy Se of refiere Isaiah a la chapter. profecía de Isaías, el capítulo 45. What does Isaiah prophesy? ¿Qué profetiza Isaías? Turn to me and be saved. All, Vuélvete a mí y serán salvados for I am. todos los confines del mundo, porque soy Dios y no hay otro. So we have this proclamation Así que tenemos esta proclamación de Isaías, gods. que no hay varios dioses, no hay otros dioses. Yo soy Dios, Alone, solo yo, the God of the chosen people. el Dios del pueblo elegido. God, turn to me Solo yo soy and Dios. be saved, all the ends of the earth. Vuélvete a mí y serás salvado For I am God. toda la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. And how does Isaiah's prophecy Y continue? la profecía de Isaías como continúa. Every knee shall bow, Ante mí se doblará toda rodilla, tongue shall swear y allegiance. por mí jurarán todas las lenguas. So keep that Así prophecy que in mind. recuerden esa profecía cuando piensen en este Quotes. himno cristiano antiguo que cita San Pablo. Greatly exalted Dios lo exaltó enormemente and bestowed on him the name which y le concedió el nombre every other name. que está por encima de todo nombre. What does the name Jesus mean? ¿Qué significa el nombre Jesús? Saves. El Señor salva. That's his identity. Esa es su identidad, That's his mission. esa es su misión. Jesus, Jesús, the Lord saves. el Señor, He has salva. bestowed on him Él the name which le ha is above concedido el every nombre name. que está por encima de At todo the nombre, name of Jesus, de modo que al nombre de Jesús every knee should bend, toda rodilla se doble of those of heaven and en el cielo, en la tierra, en el abismo, every tongue y toda lengua proclame: that Jesus Christ. Jesucristo es Señor. So for the Jewish Así que para los fieles judíos en las Escrituras nunca pronunciarían el nombre de Dios. Tetragrammaton, the four El letters tetragramatón, las 4 letras, WH, they would replace it A, with the word. W, H, lo reemplazarían con la palabra Señor, What is St. Kyrios. Paul saying? Y San Pablo que dice, At that name, every knee is going to bend, every tongue de modo confess. que ante ese nombre todos nombres, toda rodilla se doblaría He is Lord. y toda lengua proclamará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. That's the truth, my dear people. Esa es la verdad, queridos hermanos, In que this holiest contemplamos en esta semana más santa del año. Lord, to learn the lesson Vayamos al Señor para aprender las lecciones de su amor. Él nos enseña to suffer well, cómo sufrir bien, how to die, cómo morir, how to forgive when it seems cómo perdonar cuando parece imposible perdonar, to love sacrificially, cómo amar de manera sacrificada, without counting the cómo cost, dar sin contar how el to costo, persevere, cómo perseverar, how to trust. cómo confiar hasta el final. Love will not rest Su amor no descansará until he has raised hasta que haya human nature, elevado nuestra naturaleza humana de gloria en gloria joined it with his own. y la haya unido con la suya propia en el cielo.